Hola a todos, ¿cómo están? Hay algunos todavía llegando, estamos bastante bien en la hora. Espero que estén bien, somos 10 ya en total, así que vamos bastante bien y siguen llegando. Eh, ya, aquí me mandó un mensaje raro el Meet. Primera pregunta, ¿me escuchan Sí, profe, se escucha. de lag o delay? ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha, profe. Ya, Yo qué también bien. se escucha. Ah, excelente, muy bien, porque es la parte importante, porque no es para que me vean, es para que vamos a conversar un rato, ¿ya? Así que bien, lo primero voy a explicarles o recordarles un poquito lo que vimos en la última sesión, que fue los temas de cómo vamos a trabajar. Les agradezco un montón porque entré al aula ahora en la mañana mientras preparaba la presentación y, y hay 11 grupos ya están pidiendo las instrucciones para hacer el primer trabajo. Así que súper bien la respuesta, me gustó harto, así que vamos bien. Les voy a decir si sí, tenemos tiempo. Ya aún no llegamos a la materia que corresponde, pero es bueno que ya la tengan porque como vamos a ir trabajando sobre ella y la idea es que ustedes lo vayan estudiando para que luego lo conversemos y veamos cómo están entendiendo la materia, está súper bien. Ya yo me comprometo que de aquí al domingo les envío a todos las instrucciones. De hecho, las tengo, ¿cierto? Pero tengo un genérico una pregunta con cuáles son las variables que voy a cambiar y todas esas cosas, porque entenderán que la pregunta básicamente va a ser la misma para todos, porque es un trabajo en base a una pregunta. Si eso es, no se asusten. Ya, igual las van a poder ver la de los compañeros, porque a todos se los voy a subir en el aula, a la respuesta de la solicitud. Así que como todos pueden ver todos los foros, van a ver en qué cambia una pregunta y otra por si tienen algún tema. Ya, así que no hay problema en eso. Así que súper buena respuesta. También veo que ya vamos casi la mitad del curso llegando a esta hora, súper bueno, así que vamos bien. Ya, los otros fueron los elementos que vimos, era todo lo que tenía que ver con cuántos trabajos vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. Ya, vamos a ir armando eso. Lo otro que se me olvidó decirles, así que tranquilo, vamos a ajustarlo. La idea es, como es un aprendizaje basado en proyectos, la idea es que ustedes vayan estudiando antes de la clase y aquí en la clase conversamos. Entonces, como se me olvidó decirle, yo ya encontré una forma y vamos a jugar un poquito ya que están todos conectados a internet, ¿cierto? Eh, no sé si están con un computador, probablemente la gran mayoría sí. Si alguien está en un celular, igual se puede hacer. Yo he trabajado ahí en el celular. De hecho, ayer me tocó hacer parte de una asignatura, de preparar una asignatura en el celular, así que hay que acostumbrarse. Lamentablemente a veces nos pasa, ¿vale? Es un tema que sobre ideología. Ya, entonces deberíamos ir ahí. Esta. Esa es una línea de tiempo que yo les mostré y que estaba disponible en el aula, ¿cierto? Ustedes la pueden ver sin ningún problema, ¿ya? Y que va parte de hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿cierto? Estamos hablando de Mesopotamia, o sea, de las primeras culturas. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ellos ya empezaron a tener algún tema de sistemas de riego para ver cómo estaba pasando todo, ¿ya? Lo vamos a ver esta historia de la ideología basado en una propuesta, ¿cierto? Que hace Mainzer el año 42 y que después Campos la regla el 87, ¿ya? Estamos hablando del siglo pasado, ¿vale? Entonces, 1987 y 1942, ¿ya? Y coloca varios temas, lo divide en periodos, ¿vale? Entonces, el primer periodo va desde la prehistoria hasta el año 1400, ¿vale? Y ahí tenemos la cultura egipcia, que ya tenía algo bastante interesante en esto, es que ellos ya medían caudales, ¿ya? Le llevaban esa información al faraón.
Entonces es como súper interesante ese tipo de cosas. O sea, uno piensa que recién ahora, como último tiempo, uno tiene tecnología para medir. Bueno, no es que probablemente tengamos ahora, pero así medían. ¿Ya? Entonces podían avisarle al faraón cómo venía el tema y la medición estaba en la parte alta del Nilo. ¿Ya? Después tenemos la India y la China que también hacían algunos temas. De hecho, tenían una forma de medir el caudal que era un sistema volumétrico a través de un sistema parecido a un reloj de arena y lograban medir. O sea, podemos ver que el agua, como era necesaria para la cultura y para la vida, sobre todo, tenemos esto del, de tratar de medirlo, ¿ya? Luego empezamos ya con los griegos, ¿cierto? Tales de Mileto, Anaxágora, que este es importante porque a él se le ocurrió el ciclo hidrológico tal como lo conocemos ahora, explicado según su tiempo, ¿ya? Pero después tenemos a Platón. Y él, siendo un genial filósofo y pensador de Grecia, ¿cierto? De la Grecia clásica, cometió un error. Él pensó que el agua, ¿cierto? Estaba en el mar y corría por los ríos y salía de los manantiales. Ahí estamos bien. Pero él pensaba que el agua del mar entraba a unas cavernas y de esas cavernas salían los manantiales, ¿ya? Entonces, con eso se generaba el flujo de agua, lo cual estuvo por muchos años, ¿cierto? Ya vamos a ver que fue mucho tiempo. Tenemos a Aristóteles que seguía las ideas de Platón, ahí está, porque ustedes lo vayan viendo. Otros grandes autores que también hicieron sus aportes. Frontinus, que es poco conocido, él en realidad se le ocurrió, y esto probablemente ya lo han visto en hidráulica, ver que el agua se podía analizar con el área transversal de escurrimiento. Y es la primera vez que a alguien se le ocurre relacionar los caudales o la cantidad de agua con la sección mojada, digamos así, de un canal. Ya estamos hablando del año antes de 100 años de Cristo. Ya tenemos a otros pensadores, ¿cierto? Y Vitruvio también, tal como Anaxágora, lograron pensar cómo era, cómo tenía que ser el ciclo hidrológico. Pero, como Platón era mucho más importante, no fue. Después nos pasamos al año 1485, o sea, estamos hablando un montón de tiempo, y estaríamos en el segundo periodo, que es el periodo de la observación. ¿Ya? Nadie medía, solo observaba. Bueno, Da Vinci, uno de los mejores ingenieros, y miran, oh, pero profesor, pero si él es un artista, él pintaba y esculpía. Bueno, a nosotros no importa la parte de ingeniería, y él fue uno de los mejores ingenieros, probablemente uno de los más grandes después de los romanos, o sea, estamos hablando de ese nivel, si es que no más grande. Y él, increíblemente, también pensó sobre el ciclo hidrológico, y adivinen, la chuntó, él sabía, logró deducirlo. Así que, además, Da Vinci, todo lo que tenía, era bueno para pensar y hacía bien las cosas. Tenemos a Palazzi también, que aporta, ¿cierto? Kepler, ¿cierto? Que está en el aula y lo pueden ver ahí el tema. Descartes también revisa el tema del agua. Jean-François, y viene Perrault. Perrault en el año 1674 hace algo increíble. A él se le ocurre decir, voy a medir cuánta agua pasa por el Sena, en París, ¿cierto? Lo mide. Y calcula también cuánta agua precipita. Y él dice al final, concluye de que la cantidad de agua precipitada, ¿cierto? Justifica de sobra la cantidad de agua que sale por los manantiales. Entonces, él descarta por el empirismo, y estamos en el tercer periodo, descarta la teoría de Platón, que había sido por más de 1000 años una de las teorías clásicas y que nadie la movía. Bueno, él demostró que estaba equivocado Platón y que el agua de lluvia era la que funcionaba. Vean el tema que se hizo. Así que tenemos una comprobación.
Después viene Edmund Halley, ¿cierto? Mediterráneo, Pitot, el que inventa el sistema del tubo Pitot, así que para mí caudales. Bernoulli, que ya tienen que haber visto, ¿cierto? El profesor López les contó harto de Bernoulli. Y aquí tenemos hartos, sí, un montón de gente que está en el cuarto periodo, que ya es el periodo en que se empieza todo eh, de medir, de trabajar con datos. Lagrange, Dalton, ya empiezan algunos a hacer ecuaciones importantes, ¿cierto? Sobre el flujo. Ahí estamos viendo varios. Stokes, Darcy, ¿cierto? Él ya empieza con flujo poroso, ¿cierto? Y vamos a ver al final, Prout, famoso numerito que ustedes conocen, Reynolds, que también debe haber molestado harto, Manning, aquí ya el periodo, estamos básicamente en el periodo de creación casi todo de hidráulica. Recuerden que la hidráulica y hidrología estaban pegados, todavía eran una ciencia única, no eran distintas. ¿Ya? Sedon también, Rowan, también varios están ahí. Ya estamos en el sexto periodo, ¿cierto? Que ya es el empirismo. Horton, Horton hace algo y analiza el tema de la formulación del flujo de infiltración, ¿ya? Cómo se infiltra el agua. Eso es súper bueno. No sé si me están escuchando, sí, pero que sí. ¿Me está diciendo alguien? Uy, otro más. Ya. Recuerden, si alguien tiene consulta, hágala directamente. ¿Ah? Yo no tengo ningún problema. No voy a controlar los micrófonos, ustedes los abren y los cierran cuando quieren. Y también me mandan chat. ¿Ya? Profe, Sí. antes de Da Vinci pasaron como 1500 Dígame. años en los que no se avanzó nada en la hidrología y la hidráulica. ¿Eso es por la quema de la biblioteca de Alexandria o es por otra razón? En realidad, no sé por qué no hay un rango que es, obviamente, el tema antes de Cristo, que deja ver mucho avance, porque no está. Hay algunos que no están los datos. Obviamente, la quema de la biblioteca de Alexandria genera una pérdida importante de conocimiento. Pero básicamente lo que ocurre desde el año más o menos cero hasta el año 1400, recuerde que ahí empieza el declive del Imperio Romano y entramos a todo lo que es la Edad Media. Por lo tanto, el periodo que se llama el oscurantismo, el periodo en que no se genera conocimiento nuevo, hasta el 1400, que empieza el renacimiento, que es redescubrir lo que sabían los antiguos, porque no se avanzó nada en conocimiento, porque el periodo de la Edad Media, básicamente el conocimiento no estaba, la parte científica no estaba. O sea, de hecho hubo gente que criticó el tema de que la Tierra era el centro del universo y dijo que el Sol, o sea, ni siquiera que había otro centro distinto, sino que el Sol era el centro del universo y los quemaron. Entonces, el conocimiento tiene una caída muy brutal de 1400 años, que es desde básicamente el inicio de la era cristiana hasta el término de la Edad Media e inicio del Renacimiento. Claro, ahí hay una caída fuerte. Ahora, mucho más atrás es difícil saberlo, porque cuando vamos más atrás en el tiempo requerimos más información y no siempre la tenemos. A eso nos pasa. ¿Ya? Los arqueólogos tratan de sacar todos los datos que hay, pero no siempre tienen suerte y encuentran documentos completos, y un montón de documentos, pero están por partes. Entonces, eso también pasa, ¿ya? O sea, hay. Y lo otro, que también debe ser muy importante, eso lo explico para cuestión teórica, es que yo no encontraba más información, si yo la voy rellenando, ¿ya? O sea, lo armé, me demoraba un buen rato en armar eh, esta línea de tiempo, digamos, me he basado en varios autores, he visto harto documento e he intentado llenarlo, pero todavía está en proceso, o sea, todavía no he encontrado tanta información. ¿Ya? Así que también puede que falte mucha información de que existe y yo no la tengo. Así que les encargo, si ustedes en sus estudios encuentran algo de la historia de la ideología, que encuentran que es bueno, aunque sea un nombre, ¿eh? Lo que sea, tal persona aportó algo, pónganlo en el foro, así yo voy a buscarlo e irlo completando, ¿ya? Porque este es un proceso continuo de mejora, el conocimiento va avanzando, ¿ya? Así que no hay problema. Oye, los felicito, somos 32 en este minuto en la clase.
impresionante. Yo nunca hago clases presenciales. El semestre pasado yo hice otra modalidad, que como vieron las reglas dijeron otra cosa, y todos los profesores reclamaban de que no llegaba nadie. Aquí llegamos 32, así que vamos súper bien. Ojalá nos mantengamos. ¿Ya? Bueno, voy a seguir. McCarthy, Kirkpatrick, ya estamos en el año 40, que es el periodo séptimo periodo, imagínense, estamos en el séptimo periodo. Tenemos a Gump, vamos a irlo mirando, y varios otros autores. ¿Ya? Vamos a llegar hasta el último para que lo vean, que algunos los vamos a ver nosotros directamente. ¿Cuál es el último que tengo? El último. O sea, vean que el último que tengo disponible es del año 53, o sea, estamos hablando de 70 años atrás. Me falta todo lo último, ¿vale? Entonces, pero es para que vean que el conocimiento ha ido avanzando y se ha ido armando por mucha gente. Y una de las cosas que también quiero que vean cuando lo lean esto y lo vayan analizando, es que ocurrió un fenómeno bien, bien extraño. Cuando hablamos del ciclo hidrológico, que es algo que ustedes probablemente conocen, uno dice, pero es súper lógico. Bueno, pero por más de 1000 años se pensaba que no era así el ciclo hidrológico. O sea, hubo que llegar al año, con Perrow, en 1700, para confirmar, o sea, en 1700, o sea, estamos hablando de apenas 200 años, y con suerte, 250 años, ya, pongámosle 250 años. 250 años para la cultura humana, nada. Y eso que aquí no tengo nada de las culturas americanas, ¿vale? O sea, todo lo precolombino no lo he puesto, que probablemente hay mucha más información. O sea, recuérdense todo lo que eran los canales que tenían los mayas, los incas. O sea, hay mucha historia sobre el agua, ¿ya? Pero la idea es que lo vean. Y un dato que no tengo en la línea de tiempo, pero sería interesante que tengo que instalarla, ¿cierto? Hacerte aquí. Es que la ciencia de la hidrología, como ciencia aparte de la hidráulica, es más o menos de los años 60 o 70. Y lo declara, si no me equivoco, la UNESCO o la ONU. No, la UNESCO, creo que es. La UNESCO declara la ciencia de la hidrología. Recuerden, o sea, estamos hablando que incluso hay profesores suyos que probablemente, yo no sé si todavía viven así o no, porque no me acuerdo la fecha, pero probablemente están haciendo de clase que estaban vivos cuando se creó la ciencia o se dio ya el rango de ciencia a la hidrología propiamente tal. Entonces estamos hablando de algo que no es tan antiguo y, y ha hecho otras cosas. ¿Ya? Entonces es como entretenido. ¿Ya? Eso es para que lo tengan. Recuerden que pueden hacerlo. No, nadie. No. Bueno, yo no los veo a ustedes, ya porque estoy monitorizando mi salida. Que parece que está Doctor, bien. Sí, la creación del campo de la hidrología, eh, aunque sea como un campo nuevo, entre comillas, recientemente, igual a lo largo de la historia se ha avanzado en la hidrología, ¿cierto? sí, o sea, todo lo que yo les muestro es avance de hidráulica e hidrología. ¿Por qué? Porque hay que entender que la hidrología es la forma de ver el agua, cómo el agua se mueve en el mundo, ¿ya? En todas sus distintas fases y todos sus movimientos. Entonces, ahí eso ha sido visto, como les mostré, desde muy antiguo. Como ciencia es nueva, pero siempre estuvo ligada a todo lo que tenía que ser cómo movemos el agua, había que ver dónde estaba, ¿cierto? Cómo evitamos que se pierda. Y todo eso es hidrología, por ejemplo, la evaporación, que vamos a ver elementos como ese, elementos como la infiltración, que si bien dejaban con ese concepto, sí estaba, ¿ya? De que si tiraban el agua, por ejemplo, los romanos, los romanos porque es lo más clásico, hicieron una gigantesca cantidad de canales en toda Europa. Todavía hay canales funcionales de los romanos en este minuto, después de 2000 años. O sea, los tipos como ingenieros espectaculares y como ingenieros hidráulicos más todavía. Ellos tenían que entender cómo hacían eso
cómo capturaban el agua primero y luego cómo lo llevaban a un lugar sin perderla, sin que se les infiltrara. Ahora, quienes sí manejaban brutalmente esto, los mayas también, pero los incas tenían un sistema de captura de agua en pozos, ¿cierto? Le llevaban por canales, lo ponían en unos pozos para que no se perdiera el agua. O sea, también muy espectaculares. Y piensen que ellos llevaban agua a Machu Picchu. O sea, todavía no sabemos cómo llevaban el agua ahí. O sea, cómo la sacaban. Porque tampoco conocemos su tecnología, ¿ya? Que no, obviamente no tiene nada que ver con la tecnología europea o indoeuropea. Pero ellos tenían una tecnología brutal. O sea, todo lo que era regar, estamos hablando de los incas en cordillera o en una zona semidesértica o desértica. Y ellos generaban alimento, ellos generaban manejo, ellos tenían ciudades. Entonces, es como espectacular, pues. Entonces, y no sabemos cómo. Hay algunas cosas que son muy lógicas que más o menos tienen que ver con lo que hicieron toda la cultura indoeuropea. Pero ellos crearon otros métodos también, ¿ya? O sea, hay cosas. Por lo tanto, sí, como ciencia, como título de ciencia, lo hicieron hace muy poco, pero esto se viene estudiando hace mucho. Esto es más o menos como la astrología y la astronomía. La astrología y la astronomía durante miles de años estaban juntas, ¿ya? Pero después se separaron. Y una tuvo rango de ciencia, que es la astrología, la astronomía, y otra quedó sin rango y como un estudio de las estrellas, que es la astrología. Pero se separaron. Pero en un principio, quienes descubrieron, por ejemplo, los planetas, los principales, Júpiter, Saturno, ¿cierto? Marte, los primeros, eran astrónomos, astrólogos, porque miraban el cielo, trataban de cartografiarlo y además intentaban encontrar respuestas en eso para cosas que ellos no sabían que estaba pasando. ¿Ya? Entonces, después se separaron y aquí ocurre lo mismo. Hidráulica e hidrología pues, eran juntitas y después se separan. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo vean. No sé si le aclaré la duda. ¿Sí? Sí, me aclaró la duda, pero también tengo otra que todavía no me puedo Vamos, resolver. No me dígame. queda muy claro cuál es la diferencia entre la hidrología y la hidráulica. Eso es lo que no entiendo todavía. Ah, ya, la hidrología tiene que ver con el agua en el mundo, cómo está, cómo se mueve de un lugar a otro, en el sentido de cómo son las transformaciones de sólido, líquido, gaseoso, dónde está. Y la hidráulica básicamente tiene que ver con el movimiento del agua. ¿Cómo hacemos que el agua, por ejemplo, pase de un lado a otro? Es la parte técnica. En el sentido, tiene muchas leyes que no permite decir cómo pasar del agua de un lado al otro. ¿Ya? Cómo la conducimos, cómo generar los caudales, perdón, los canales, cómo producir las tuberías, cómo el agua se mueve o qué pasa si le ponemos tanta agua a un lugar, cuánto peso genera, la bollantez, todo eso es como muy técnico, es cómo se comporta el agua. Eso es la hidráulica. La hidrología tiene que ver con los fenómenos ya del ciclo hidrológico. Por eso es tan importante cómo el agua pasa de un estado a otro, dónde está, cuánta cantidad hay. Eh, no le importa en el sentido de cómo pasa de un río a otro, ¿ya? Cómo pasa de un punto a otro. Sabe que escurre, no le importa cómo. A la hidráulica sí le importa cómo, ¿ya? ¿Qué elementos tiene? Por eso se fusionan. Por eso los estudios, yo he estado en varios, son hidrológicos e hidráulicos o hidráulicos hidrológicos, ¿ya? Porque mucho tiene que ver con qué pasa, dónde viene el agua, cómo está funcionando, en qué estado está, cuáles son sus procesos, y luego es cómo el agua se mueve, cómo el agua se comporta. Esa es la gran diferencia. No sé si lo aclaré o lo dejé más en duda. Creo que sí entendí. La hidrología es como el estudio del agua en sí y la hidráulica el estudio del movimiento del agua. Claro, en cierta forma. El agua, porque por ejemplo la hidráulica no estudia la contaminación del agua. ¿Ya? Hay un experto que sí estudia, pero la hidrología podría llegar a alcanzar algún aspecto del agua contaminada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está dentro de los procesos naturales del agua.
de sus transformaciones. ¿Ya? Entonces, ahí hay un tema. Pero eso tiene que ver. Uno es el comportamiento propio del agua bajo ciertas fuerzas, ¿cierto? Y el otro es el agua en su conjunto, cómo se mueve. Y después entramos, obviamente, a verlo en tamaños más pequeñitos, ¿ya? Pero todo es el ciclo hidrológico. O sea, la hidrología sin ciclo hidrológico sería otra cosa, ¿ya? Es nuestra... Por eso partimos por ahí. Porque con este ciclo hidrológico podemos trabajar en alguna parte, por ejemplo, viendo solamente la precipitación, ¿ya? Pero no está aislada la precipitación del resto del ciclo. Podemos ver el agua subterránea, por ejemplo, cómo pasa a través del agua subterránea. No cómo pasa a través de los poros, sino cómo en términos genéricos se está moviendo bajo el suelo, o cómo infiltra. Eso es parte del ciclo hidrológico. Pero hay que entender, ¿cierto?, que no lo estamos viendo todo, pero sí que otros elementos activan o producen alteraciones en lo que estamos midiendo, ¿vale? Entonces, esa es como la gran diferencia. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna otra duda o lo dejé más perdido. No sé su nombre porque no alcanzo a verlo en el sistema, lo tengo bloqueado las personas. En el sentido de no me muestra quiénes son. Soy Franco. Franco, ya. Franco, ya. Disculpen, por eso no les digo el nombre. Lo aclaré, espero. ¿Sí? O lo dejé más perdido que... Sí. Ya. Pero lo aclarado. Ya. Vamos a pasar a otro punto. Que tiene que ver con... Ahí está. Si lo están viendo, ese es un gráfico, ¿cierto?, que nos habla de el año pasado, desde enero hasta diciembre. Si se acuerdan, en Chile no fue un buen año para la lluvia. En Valparaíso llovió 85 milímetros. Y estamos bastante mejor, eso vamos a ir hablándolo un poquito, ¿ya? Pero aquí, este mapa muestra, básicamente, si miran, los percentiles de precipitación del año pasado comparado con el histórico, que va desde el año 1951 al 2010. O sea, estamos hablando básicamente de casi 60 años. Literalmente 60 años, ese 50 está incluido. 60 años de estudio. Y podemos ver los colores. Entonces, donde está más café, el percentil es del 10. ¿Cierto? Percentil muy bajito. Y en los verdes y verde oscuro estamos en el 10% más arriba, el 90%, o sea, alto. Supongo, no sé, aclárenme si les dijeron los cuartiles o si no se acuerdan, díganme, para poder hablar del gráfico, porque si no lo entienden, el gráfico es... ¿Puedes repetir la pregunta que se me cortó un poco? No, la pregunta es si ustedes les hablaron en estadística del tema de los percentiles o de los cuartiles o esta forma de ver la estadística o las series de datos para poder ver bien el gráfico. De que los pasaron. ¿Que se acuerden? En detalle. Ya. Les voy a hacer un pequeño resumen. Se me pasa siempre lo mismo, así que tranquilo, ¿ya? Cuando uno tiene muchos números, es lo que uno hace y dice, ok, en cuanto no puedo tomarlos todos como un conjunto, yo quiero saber cómo se mueve el conjunto. Entonces lo voy a dividir. Entonces cuando digo percentil es que lo divido en 100 partes. ¿Ya? Cuando digo cuartil lo divido en 4. ¿Ya? Cuando lo divido en quintil, que esa palabra creo que han escuchado en alguna parte alguna vez, lo divido en 5. Todo el conjunto. ¿Y qué hago? Que cada grupo tenga la misma cantidad de individuos o de elementos. ¿Ya? Entonces, el primer percentil va a tener una cantidad de individuos y van a ser los más bajitos, los que estén más abajo en la tabla. A medida que voy subiendo, voy midiendo la misma cantidad de individuos, pero que están más arriba en la tabla. Es como que estoy ordenando de menor a mayor, entonces los más chiquititos en el primer quintil, o decil, o lo que sea, y vamos subiendo hasta llegar al último cuartil, quintil, percentil, ¿ya? Que el último percentil sea el 90, ¿ya?
son los más altos, son los más grandes. Entonces, ¿qué están mirando aquí? Cuando decimos que estamos en el percentil 10, ¿ya? Estamos en el 10 más chiquitito, o sea, en la parte más baja de este fenómeno. Y en el percentil 90 estamos en el más alto, ¿ya? Esto funciona para todo. No sé si ustedes tienen un hermano pequeño, un sobrino, o han acompañado a algún adulto cuando va con un bebé, sobre todo estos clásicos, a una consulta médica. Lo pesan y lo miden. ¿Y qué es lo que hacen los médicos, los pediatras? Van a unas tablas y miran. Y tienen una serie de rayas. Y dicen, está bien porque está en el percentil 50. Ah, está un poco mal porque va con el percentil, no, recién pasado el 40, así que está teniendo algún tema. O cuidado que está con el percentil muy alto, por ejemplo en peso, pero si uno lo mira con los otros se va arreglando. Ya, pero eso es lo que va ocurriendo. Entonces, aquí es lo mismo. ¿Cuál es la referencia? La precipitación que ha habido en 60 años, una historia estadística. Y nos dice, el año pasado, ¿cómo estuvo con esa estadística? ¿Dónde deberíamos ponerlo? ¿Ya? ¿Me entendieron eso? ¿Sí? Sí. Ya. Bien. Entonces, ¿dónde nos tiramos? Vale, miremos el mapa. Este de la GPCC, o sea, una nación mundial. Nos dice, por ejemplo, Australia está café, entera. O sea, Australia está en el percentil 10. Le llovió tan poco que si hubiera que ponerlo en la estadística estaría entre los 10 primeros, los 10 más bajitos. Y el 90% es mucho más alto. Vean Chile, la parte central de Chile también está en el percentil 10, muy bajito. O sea, llovió muy poco comparado con lo histórico. Y además aquí les voy a contar un detalle. Termina el 2010. ¿Se dieron cuenta? Bueno, ¿cuándo empezó la mega sequía? El 2011. O sea, no está considerada. Y para más mala suerte, está considerado los años 80. Que los años 80 fue uno de los años con más lluvia que hubo en Chile. Por lo tanto, estamos, en esos datos históricos, están como levantaditos, ¿ya? Reacciones bastante feas, o sea, nos da cosas raras. Pero si miramos, por ejemplo, la parte nórdica de Europa, Rusia, ¿cierto? Está bien verde. O sea, llovió bastante en ese sector, ¿ya? Miramos a China, hay una parte cerca del Tíbet ahí que está bien, ¿cierto? Y podemos ir jugando con distintos lugares. Pero si uno mira, la mayoría está en blanco. O sea, gran parte del mundo se mantuvo igual, ¿ya? Entonces dice, bueno, ¿y qué pasa con el cambio climático y todas estas cuestiones? Porque mi primera pregunta viene ahí, po. Es que el cambio climático no es que no llueva o que llueva más. Eso va a seguir ocurriendo, va a seguir lloviendo. El problema es que va a ir cambiando los patrones. A nosotros el año pasado nos dio duro. O sea, tuvimos muy poca agua, ¿ya? Entonces es complicado. Entonces hay que ver. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando este gráfico? Que primero, en el mundo el agua cae como quiere y uno no puede controlarla. Por lo tanto, lo clásico que uno piensa de que uno puede controlar las cosas, olvídense en hidrología, no podemos controlarla. Tiene una forma de caer el agua donde quiere, como quiere, y nosotros tenemos que tratar de modelar, ¿cierto?, ese tipo de fenómenos. Y aquí les cuento un fenómeno que tienen que tener súper claro ustedes como ingenieros. Y cuando la realidad y el modelo dicen cosas distintas, créanme que el error está en el modelo, no está en ustedes, no está en la realidad. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Somos súper soberbios. A mí también me ha pasado y uno dice, ¿por qué está malo esto? No me da el resultado. Claro, porque el modelo lo estoy usando mal. Ya, yo estoy usando mal el modelo. Por lo tanto, la realidad no me miente. ¿Ya? Y uno lo primero que dice, está mal medido. No, yo medí mal el dato, así que lo vuelvo a medir porque yo no puede ser que mi modelo esté malo. Créanme, somos así de soberbios. Yo he estado con gente haciendo doctorado que crearon modelos completos y estaban malos. O sea, porque se enamoraron del modelo y empezaron a hacer desarrollo en base a un modelo que estaba súper bonito en el computador, pero no tenía nada que ver con la realidad. Entonces, la realidad manda. Y eso hay que tenerlo siempre como ingeniero en mente. Bueno, y no es lo que uno quisiera. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es,
espacialmente pasa cualquier cosa, y obviamente en el tiempo también, porque estamos viendo años, ¿ya? Lo otro que yo les voy a mostrar, va a estar ahí. Esta gráfica es un dato histórico de muchos años, no recuerdo cuántos años son, de la precipitación en la estación Punta Ángeles aquí en Valparaíso. Punta Ángeles, ¿Placilla? No, no es Placilla, nada que ver. No. Eh, bueno, hacia lo que sería el puerto, hacia el fondo, digamos, más allá. Ahí está el faro, Faro Punta Ángeles. Ya me acuerdo del nombre del sector. Playa Ancha, eso, es Playa Ancha. Bien, Playa Ancha. Y ahí está. Entonces, ¿qué nos muestra? Si se fijan, tenemos una línea negra, ¿cierto? Que al final llega al número 400. ¿Sí? ¿Se fijan? Ese es el valor promedio. O sea, eso es lo que en promedio cae. Un promedio de 30 años, ¿cierto? Que en este momento está hasta el 2010, desde del 80 al 2010. Eso es lo que cae, ¿ya? De esas décadas. Las líneas punteadas son lo que se considera aceptable como normal, ¿ya? Entre esas líneas punteadas, que está negra, indican, mira, si bien el número preciso promedio es este, tiene una variación. Eso ya se acuerdan en estadística que los valores eran más o menos algo. Bueno, aquí tenemos un más o menos algo que es el rango de variación que puede tener. Y si se fijan las líneas de distintos colores, las grises son años, ¿cierto? Normales, las otras son los años que ha estado más seco, han tenido problemas, y hay una línea roja que es hasta julio de este año. ¿Cómo vamos ahí? Fíjense que hay como 3 o 4 líneas que están por debajo, ¿ya? O sea, y estamos muy por debajo de lo que es lo considerado aceptable. Ahora, si se fijan en la tablita que dice años más secos a la fecha, el año pasado en Punta Ángeles fue el 6º año en registro más seco. Han habido antes. Y tienen un numerito al lado, 72, 76, 80. Esa es la probabilidad de excedencia, que vamos a entrar a verlo mucho más adelante. ¿Qué significa? De toda la historia, de todos los datos, ¿cuántos es el porcentaje de datos que está por sobre este valor? O igual, ¿ya? Obviamente nunca son números iguales, así que va a ser por sobre o igual. Fíjense, somos el 5º año más seco en Punta Ángeles, ¿ya? Quinta normal, el 2019 fue el 4º. Y también, fíjese, no llega ni cerca de lo que es un año normal. Estamos bastante bajos, ¿ya? Entonces son datos bien complicados. Y este es complicado. Curicó está bastante bajo hasta julio, ¿vale? Sí, estamos hasta julio y eso es como una pequeña trampa, porque acuérdense que este julio fue bien lluvioso. Y lo bueno es que entramos en casi todos los regímenes que están mostrándose, entramos en la zona normal, en la zona que dice, ya, es un año normal. Si sigue lloviendo, ¿ya? Que hay varios datos que puede que siga lloviendo o no, porque hay están diciendo que viene la niña, ¿ya? O sea, que hay una condición en el Pacífico, ¿cierto? Pacífico Central, ¿cierto? En la parte del trópico, que el cambio de temperatura va a hacer que baje la cantidad de lluvia. Bueno, está mirando. Pero esperemos que siga lloviendo y entremos el tema de las tablas de los embalses, porque ya eso da pena, mucha pena. Así que es lío. Ahora, hablando del tema de embalses, mira, aprovechar de que lleguemos a eso. Les comento, para que ustedes sepan, que hoy en la tarde el profesor Pilar Barria, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, va a hacer una exposición
una charla, aprendizaje desde de la modelación hidrológica, por si a alguien le interesa. Yo voy a dejar el link porque va a estar en Instagram. Ya, me lo van a transmitir por Instagram, según la información que me llegó hoy día a las 7 de la tarde, por si alguien quisiera entrar. ¿Ya? Y en Instagram uno lo pone en el celular, tampoco es tan complicado. ¿Ya? Así que si alguien quiere ver qué pasó con este embalse o esta laguna, ¿cierto? Que se secó y ahora tiene un poquito de agua. Bueno, ahí van a... Entonces a lo mejor les llame la atención y hayan cosas que a lo mejor no las van a... de mirarlo por Instagram también. ¿Ya? Por si acaso. Igual voy a dejar el link en el aula para que lo puedan ver. ¿Ya? Eso. Bien. Hasta aquí vamos bien. Estamos viendo que el agua le pasan cosas. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Sí. Sí, ya. Entonces, como les comenté en un principio, y algunos no habían llegado, para que todos tengan claro, que ya somos 36. La idea es que ustedes preguntas, guía en cada lección. ¿Ya? Evidentemente. Entonces yo, astutamente, o en forma muy antipática, tengo preguntas. Entonces la idea es que vayamos qué es lo que es cada una de las preguntas. Entonces, lo primero que quiero que alguien de ahí me conteste, ustedes, ya, googleen lo que quieran, así no hay drama, ya, o sea, eh, no hay ningún problema en que estén buscando. ¿Qué es, sí, o qué se entiende por el ciclo hidrológico? ¿Alguna respuesta? Entre un poco lo que hemos conversado, o si quiere buscar ahí en internet, que es bastante fácil encontrarlo. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Dice yo. Ah, no, aquí no está. Profe, Dígame, ya, su nombre. Camila García. Camila. Ahora, Ya, ¿cómo está? según Wikipedia, el ciclo Ya, hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos que forman la hidrosfera. Se trata de un bien, ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el ya, agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia estado físico. bien. Ahora, ¿puede? No se escuchó, justo se cortó. No, si puede ahora, ya lo leímos, pero entonces, ¿qué es lo que entiende así como qué extrae como idea del ciclo hidrológico? De lo que leyó. ¿Lo entendió, Camila? Sí, es el proceso del agua, ¿Ya? cuando pasa de varios estados, lo que nos enseñaban en la básica, que a la nube baja, cae lluvia, después se vuelve a evaporar y así. Ciclo El Yo ciclo de... les- del agua. Sí, claro, eso es. Exacto. ¿Ven? O sea, saben. El tema es que ustedes saben. Entonces, la idea es que lo manejen. Y está súper correcto. Bien. Bien las dos cosas que hizo. Uno, buscar en una fuente que es Wikipedia, que es la primera. Van a decir que esto no corresponde, no es científico y no es académico. Parten siempre buscando datos. Es muy buena. Han hecho estudios que dicen que es tan buena o su manejo técnico muy parecido a la enciclopedia británica. O sea, ese es el nivel que tiene, porque mucha gente lo hace. Claro, si van a entrar en qué artista o qué político, hay cualquier cosa, porque eso lo alteran todos los días. Pero en cosas técnicas está muy, muy buena. Así que como primer inicio, muy bien. Así se hace. Y segundo, bien, que logre extraer la información y logre procesarla. Esas cosas son las que vamos a ir mirando, ¿ya? Para poder ir trabajando. Bien, excelente. Súper. Segunda pregunta, esto ya es un poquito más complejo. ¿Cuáles son los componentes del ciclo hidrológico?
qué cosa lo compone, qué aspecto. ¿Se refiere a como a variables, temperatura, viento, esa clase de cosas? ¿O Sí, pero relacionadas con el agua. ¿Qué lo compone? Le voy a decir una simple. Precipitación es una parte de ello. Evaporación, Bien, sube bien. condensación, Sí. ¿Qué más podría ser? agua en distintos lugares, almacenada en distintos lugares. Sí, ¿como cuál se le ocurre que puede estar almacenada el agua? El mar, los lagos, Bien. Acumulación subterránea. en el hielo, en los deshielos, toda esa parte. Hielo, el agua, dijeron subterránea, por ahí dijo alguien. Sí, aquí. Sí, bien, Infiltración y todo eso. correcto. Bien, bien, eso es. Ven, tenemos hartas partes. Yo les voy a decir un listado que encontré por ahí, y después en referencia les voy a decir cuál es el texto, digamos. Digo al tiro cuál es el texto. El texto es el ciclo del agua, ya que, The Water Cycle, que es de la USGS, eh, que está ahí marcado. Entonces, habla de el agua de los océanos, es la gran fuente de agua, ¿cierto? El gran lago que tenemos, cubre todo el planeta a ese nivel. La evaporación, que ya dijeron, el agua en la atmósfera. Hay agua en la atmósfera, acuérdense, eso son las nubes, en la parte visible. Y aun cuando no hay nubes, igual la atmósfera tiene agua. La condensación que dijeron, la precipitación, en los hielos y en la nieve, ¿cierto? La escorrentía superficial, lo que corre sobre el suelo, generalmente uno lo ve como río, ¿cierto? El agua dulce almacenada, un lago, por ejemplo. La infiltración, descargas de aguas subterráneas que pasan de subterránea hacia la superficie, manantiales, la transpiración, ¿sí?, de los seres vivos, y el agua subterránea almacenada, que alguna es accesible y otra no, ¿ya? Pero eso es básicamente lo que hay. Ya, pero bien, vamos bien. Veamos la pregunta 3. ¿Cuál es la distribución estimada del agua? Tenemos harta agua, sabemos que el mar tiene mucha, pero ¿cuál es la distribución? ¿Cómo se comporta esta agua? ¿A alguien se le ocurre hablar de ello? Si es dulce, salada, Se ese tipo de refiere cosas. a que, claro, sería la mayor cantidad en el mar, en agua salada. Ya, correcto. ¿Se atreve a echarle un numerito? Un 90, algo así. Sí, más del 90. Ya, pues al 90. O sea, asústense porque más del 90 es el agua salada. Acá en internet aparece el 97,5 corresponde en agua en los océanos. 67%, dependiendo del estudio, es agua salada y está en el mar. pero eso es respecto al agua superficial? Porque yo tengo entendido que hay una capa debajo de la corteza terrestre que es agua subterránea y ¿Sí? que básicamente corre por todo el globo. ¿Y esa está Eh, considerada dentro de esos números? ¿O? a ver, no sé cuál está hablando. El agua subterránea, que es más o menos lo que por muchas partes, ¿cierto? Pero no corre por todo el globo, no está interconectado. O sea, el agua subterránea de aquí de Chile no llega a China. Ya, eso no ocurre. Pero sí en Chile se mueve agua por debajo. Tiene que ver con las cuencas, que vamos a ver más adelante, por un tema de gravedad. Recuerda que la gravedad es la que va si el agua uno la deja suelta. Pero obviamente hay agua subterránea, y eso está súper claro, y hay acuíferos que se llama estas acumulaciones de agua en el subsuelo, bastante profundo. Sí, pero aún considerando esa agua, estamos hablando de que el 96 o 97% de toda el agua existente en el planeta es salada. O sea que si el 97% es salada, el 3% es dulce. O sea, miren el tema, es dulce.
¿Y alguien se atreve a decir cómo se compone esa agua dulce? En el sentido de cómo está dispuesta, por ejemplo, hay agua en los casquetes polares, por ejemplo, en Groenlandia. ¿Alguien se atreve a decir cuánto es ese porcentaje de agua? 2,9%. En los polos, el 2/3 del agua dulce total. Y les voy a comentar. Es, ahora lo estoy viendo yo, que es de... Esto es también de... no me acuerdo cuál es el parámetro. Pero está... A ver, déjenme ver. Es de la guía del agua fresca en el mundo, ¿cierto? De la Universidad de Oxford. Dice que más o menos el 1,8% del agua disponible en el planeta está congelada en glaciares, en capas de hielo o es permanentemente nieve eterna. Por lo tanto, si tenemos el 97, 98,5%, y esa agua no la usamos, no está disponible para nosotros, ni para ningún ser vivo, salvo los peces que para ellos no es problema andar en agua salada. El agua bajo el suelo, más o menos uno y algo, y empezamos a decantar y nos vamos a dar cuenta que el agua disponible para el ser humano, ¿cierto? O para las personas que están en los ríos es 0,0002%. En la atmósfera hay un 0,01, en los lagos. O sea, que con suerte llegamos al 1% y con ganas, así como con harto cariño, al 1% de agua dulce, que es el agua que nosotros usamos. Porque si pudiéramos nosotros tomar agua salada, ¿ustedes creen que habría problema de escasez de agua? Ni uno, porque ahí está todo el agua. Pero evolucionamos, ¿cierto?, hacia un sistema en el que bebemos agua dulce. Es decir, con pocos minerales. A eso se refiere un agua dulce, ¿ya? Pocos minerales, porque no hacen mal los minerales. Y es poquito. Y es menos del 1% a nivel del agua global. O sea, es muy poquito. Entonces, ahí se nos genera el problema. Entonces, hay que cuidarla. Ahora, igual es una cantidad brutal. Piensen en toda la cantidad de seres vivos que están en la superficie, que viven en los continentes, no solo los humanos, sino todas las especies, viven de este menos de 1% de agua total del planeta. Está genial. Han aprendido a funcionar con eso y la cantidad de agua es alta. Claro, la estamos contaminando, haciendo un montón de problemas, así que hay que tratar de mejorar eso y lo vamos a ir haciendo. Y esto nos dice, bueno, si la mayoría de la cantidad de agua está en el mar, bueno, saquémosle los minerales, desalémosla y tomémosla. Bueno, eso es lo que están haciendo muchos. De hecho, ahora hay campañas gubernamentales de empezar a hacer desaladoras. Antofagasta toma solo agua desalada, nada más. El problema de eso es que la desalación, el sistema actual, es principalmente por osmosis inversa, ¿ya? Es decir, le meten presión para que el agua pase por una membrana como un colador muy finito y quedan las sales en un lado y el agua sin sales al otro. Pero las sales no tienen que estar disueltas, porque es un colador, tiene que ser una partícula. Y todo lo que está disuelto pasa hacia otro lado y hay que volver a tratarlo. Es carísimo, ¿ya? Entonces es complicado. Si a nosotros aquí nos cuesta, no me acuerdo cuánto cuesta el litro de agua, pero cuesta menos de 1.000 pesos el metro cúbico de agua. ¿Ya? Eso nos cuesta en la llave. Si usted va y compra esta agua mineral y cuestiones, en medio litro nos cuesta 500 pesos. O sea, entre un metro cúbico y medio litro de agua envasada hay que tener cuidado. ¿Ya? A veces compramos agua que básicamente es la misma que uno tiene en la casa. Cuesta eso. Desalado sale como 2.500 pesos el metro cúbico. O sea, es harto, caro.
y no nos conviene. Ya, entonces ahí hay que, pero probablemente vamos para allá. Ni que hablar, los israelitas se fueron para allá y desalan todo, y por eso tienen un desierto en que tienen agua. Trae otros problemas porque al final igual se contamina el suelo y hay temas por ahí, pero, pero se pueden ir mejorando. Hay tecnología, o sea, esto es un área de investigación y trabajo. Ya. ¿Sí? Recuerden que el que no quiere hablar puede chatear, puede escribir. ¿Ya? Y yo subo los temas. Ah, se me había olvidado. Está la presentación de la clase anterior junto con el chat, yo lo subo. ¿Ya? Para que sepan qué preguntas hubo y ese tipo de cosas. Ya, pregúntate. ¿Qué es el balance hídrico? Esto ya es más técnico. Esto ya entramos a un tema más profundo y probablemente no lo han visto. Pero veamos si son rápidos y tienen la capacidad de encontrarlo por ahí, qué es lo que es balance hídrico. ¿Ya? Alguien puede comentarlo. ¿Sí? ¿Alguien se atreve? Profe, no tiene que ser como con lo que se consume el agua y después lo que se produce como con el ciclo del agua, la precipitación. Está ligado 100% con el ciclo del agua. Y, ¿te acuerdas usted? Tiene que ver con un montón. Tiene que ver con eso. Pero ¿qué es lo que sería? ¿Alguien se atreve? ¿Me pueden buscar rápidamente en internet? ¿Alguien que quiera? Aquí dice que es una comparación de datos entre las pérdidas y el aporte de agua en un periodo determinado. Bien, bien. Eso, perdón, su nombre y dónde lo encontró. Franco Caroca, y lo encontré en www.minem.gov. Ah, en el gobierno peruano, creo. ¿Es gov.cl o gov.algo más? Gov.p. Vamos, estamos viendo varias cosas. O sea, primero estamos viendo a buscar información. Es que tampoco lo dice textual, es algo que leí y lo parafraseé y lo dije. Excelente. O sea, eso es lo que tienen que hacer. Cuando uno busca información, uno no lee lo textual, uno debe interpretarlo. Ahora, están buscando una fuente porque estamos rápidos y más o menos todas las fuentes van a estar basadas en lo mismo porque son temas muy específicos, lo estoy preguntando. Pero en términos reales, uno busca varias fuentes, ¿ya? Y después, entre todas, condensa. Entonces, es bueno que estén haciendo este ejercicio. Así que los felicito porque lo están haciendo bien, ¿ya? Y buscarlo. Entonces, hay que manejarlo. Entonces, un tema que justamente usted se dio cuenta es cuidado donde estamos buscando. En este minuto, como el término balance hídrico es un tema de la disciplina, si me lo dice un chino o me lo dice un ruso o me lo dice un gringo, me da igual, porque es lo mismo. Es un término técnico. Distinto es que yo les preguntara, por ejemplo, por una ley que tiene que ver con el uso del agua. Ahí ustedes no podrían usar gov.p o gov.algo que no fuera CL, porque estarían usando normas extranjeras. ¿Ya? Entonces, hay que ver si uno puede usar o no. Entonces, cuando uno busca en internet, tiene mucha información. Supongo que habrá salido más de 1 millón de datos o páginas que voy a buscar. Entonces, ese tema es súper importante, porque si estamos trabajando en algo que puede ser cualquiera que lo diga, no hay ningún problema. Pero si hay alguien que está buscando algo específico para un país, en este caso Chile, tiene que ser .cl, ¿ya? .cl o algún elemento que nos diga, porque puede ser .com, por ejemplo, pero que nos diga en alguna parte de la página de qué país es y si es chileno o no, ¿ya? Sobre todo las normas, porque no, por ejemplo, todos los países tienen Ministerio de Vivienda o alguna forma parecida, pero si preguntamos algo del Ministerio de Vivienda y es de, no sé, de Colombia, no es aplicable a Chile. Por ejemplo, la norma antisísmica chilena es una de las más pesadas a nivel mundial, entonces uno no va a poder buscar una norma distinta, ni siquiera la norma japonesa, la norma norteamericana. No,
Las normas tampoco nos sirven, son las normas chilenas, ¿ya? Son similares, pero no son iguales, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, muy bueno que busquen. Y claro, el balance hídrico es esto. En términos simples, ustedes ya tienen que haberlo visto en alguna otra materia, pero no se lo imaginan. Es hacer un balance de masas transferido al agua, ¿cierto? Y este balance de masas es sobre un espacio determinado. Puede ser en la atmósfera, en el suelo, en el subsuelo o en una mezcla de ellos. Ustedes rigen un espacio, ¿cierto? Y ese espacio va a tener cosas que van a entrar, ¿cierto? Y cosas que van a salir. Y esto es un balance de masa. ¿Y qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que pasó en el espacio nuestro? ¿Cuánto quedó? Entra algo, sale algo, ¿y qué pasó en nuestro espacio? Planeta. ¿No? Y eso es el balance hídrico. Súper simple. Más o menos. En términos simples, la ecuación es variación de almacenamiento es igual a lo que entra menos lo que sale en cantidad de agua. Súper simple. Esa es una ecuación. Y sobre eso, ya les adelanto, va a haber un trabajo que van a tener que hacer. Y solo con esa ecuación. Hay una más, pero la otra tampoco es muy complicada. ¿Ya? Volumen final es igual al volumen inicial más el cambio de almacenamiento. O sea, así de simple las ecuaciones, no es más. Y vamos a hacer un trabajo de eso. Entonces van a hacer lo que hace el final, pero vamos a trabajar con esta ecuación. Y es súper simple. ¿Ya? Lo complicado es empezar a aplicarla. Pero ya vamos a entrar en eso y los voy a ayudar con ello para que queden súper claros. Finalmente, la última pregunta. ¿Qué se entiende por caudal ecológico? Esto ya es un poquito más técnico y algo más complicado. Voy a buscar aquí la respuesta porque no me sé de memoria. ¿Qué es lo que entenderían por caudal ecológico? ¿Alguien se atreve? El caudal mínimo que se necesita para mantener las condiciones como naturales del río o el lugar en el que se está haciendo una obra. Correcto. Ese es el caudal ecológico. No de una obra, sino del sistema. ¿Ya? Hasta hace unos años atrás a nadie le importaba. Un embalse podía llegar y cortar todo el agua. Y lo que había aguas abajo daba lo mismo. Bueno, han habido temas ambientales y han dicho, ok, pero esto no podemos hacerlo así. O sea, olvídense de esto. No podemos cortar el agua. Por mucho que los humanos consideremos que podemos usar el agua cuando queramos y como queramos, no es así porque el medio ambiente requiere. Entonces, hay que dejar un caudal para que el sistema ecológico sobreviva. Y esa es la definición básica. El problema es que hasta el día de hoy no saben cómo medirlo. En volúmenes, en porcentaje, nada. Porque como las cantidades de agua son variables en el año y de un año a otro varían también, ¿cómo la medimos? No voy a entrar a la parte de que eso toca la cantidad de agua disponible, los derechos de agua, entonces historia, no voy a entrar. Pero es complicado medirlo, porque en términos simples, si uno hace una abstracción muy clara de por qué el sistema ecológico está ahí, es porque hay una cantidad de agua que está ahí. O sea, no sé si me entienden, el río natural, sin que nadie le haga nada y nadie le toque una gota, genera un ecosistema. Y si dice, ok, hay que mantener el ecosistema, como que uno lo primero que piensa es, entonces no puedo sacar agua. Entonces, eso ha generado el problema de cuánto hay que dejarle al ecosistema sin tocarla para uso humano, para que el ecosistema se mantenga como está. Porque si uno le quita mucha agua, puede probablemente que la vegetación cambie, que los peces que están cambien, por ejemplo, no haya migración de algunas aves que paraban en una laguna, aculeo, por ejemplo, y tenemos problemas. Entonces, ¿cuánto es? Y eso es un lío. Y en Chile todavía no está resuelto. Ya, todavía el nuevo código de agua lleva años tratando de salir. Esa es la última pregunta. ¿Alguna duda o alguna cosa que quieran comentarme? ¿No? Cuando se habla de caudal ecológico, solo se habla de cantidades de agua, no se toca en el tema de la temperatura del agua, el pH del agua, cantidad mineralógica. Ya. Sí,
eso también está dentro de las características del agua, pero acuérdense que se llama caudal ecológico y el caudal está definido como cantidad de volumen por unidad de tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, es metros cúbicos por segundo. Eso es lo que mide el caudal ecológico. Eso es la cantidad de agua. ¿Ya? Y obviamente, dentro de las normas ambientales, en otro apartado, son el agua. Cuántos minerales, cuántos contaminantes, cuántos otros elementos puede tener. Por ejemplo, un problema serio que hay es con el nitrógeno. ¿Ya? Es tanto el nitrógeno que hay porque van los fertilizantes que cuando llueve, todo el tema, genera lo que se llama contaminación difusa en la parte agrícola. Eso llega a los ríos o a los cuerpos de agua, genera una cantidad de nutrientes, se llena de algas, se eutrifica el agua y perdemos un lago o un río. O sea, ese es un lío. O sea, ¿Qué es eutrificar? Eutrificar es cuando la cantidad de oxígeno en el agua presente disminuye a niveles tales que no sostiene la vida. ¿Ya? Y eso se produce porque las plantas, se llenan tanto de plantas que las plantas tapan la capacidad y ya no tienen peces, nada, y al final esa agua se pierde. Queda como un pantano así feo, horrible. Y se pierde el agua. ¿Ya? Entonces hay que tratar de oxigenarlo y hay unos temas más o menos. Ya es complicado. Pero para lo que iba, el tema de la contaminación por nitrógeno es tan grande que es altísima y hay serios problemas. De hecho, hay mucha gente que está planteando de que el tema nuestro, y en varios países, de la marea roja, tiene que ver con que hay tantos nutrientes que es complicado. ¿Ya? Hay tantos nutrientes en el mar que es de los plancton, y justamente los plancton que generan la marea roja se comen los nutrientes, pues tenemos lío. Entonces hay temas complejos. ¿Ya? Eso es el tema ecológico. Lo último que les quiero mostrar, y esto es para que tengan claro con lo que pidió el tema de las referencias. Y aquí les tengo las referencias, ¿cierto? Tenemos a Campos, a la USGC, Sánchez, ¿cierto? Que son los datos que hemos ido mirando. ¿Ya? Voy a dejar los otros también para que los vean. Otro campo, Linsley, Monsalvo, que ya vimos, Show, Suárez, ¿cierto? Que crearon documentos en los que yo me basé para poder trabajar o que les extraje información, ¿ya? Para que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque uno cuando trabaja y usa datos de otros, que de hecho de Suárez y de algunos otros, copié en la línea de tiempo directo. Ni siquiera lo adapté. Una copia textual. Entonces uno tiene que decir, oye, esto es de otra persona. Y eso es lo que corresponde. En el área de la ciencia y en el área de la ingeniería, como ciencia aplicada, citar textualmente a otro. Siempre y cuando diga que ese otro es el que pensó la idea y yo la estoy usando. ¿Ya? No es malo. De hecho, así se crea la ciencia y toda la historia de la ciencia. Uno y uno de ahí parte para adelante. ¿Ya? Entonces, no hay problema, pero hay que dejar la evidencia. Entonces, yo aquí les pongo la referencia para que la tengan clara. ¿Ya? Ahí está esas unas y ahí está, les pongo la J, ¿ya? Para que queden claros. Como esto va a estar grabado, si esto estoy grabando, se me olvidó, lo voy a subir entonces para que quede claro. ¿Ya? Entonces, ir haciéndolo. ¿Cómo se pone la referencia? Va a depender del estilo del trabajo que estén haciendo. Probablemente cuando lleguen al trabajo de titulación les pidan algún tipo específico, así se escribe tal cosa. Por ejemplo, yo aquí tengo, si miran el de USG del 2016, por ejemplo, van a ver que dice online, ¿cierto? Y que justamente entré a revisarla ayer para que estuviera sin problema, ¿ya? Y así se citan fuentes online. O sea, no está mal citar fuentes online, ¿ya? Y hay una forma de citarlo para que todo funcione. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que quieran comentarme? O de súper bueno, tuvimos más de 30 alumnos en toda la sesión. Súper bien. Cuéntenme. Cuando tengamos dudas sobre los trabajos que tenemos que hacer, ¿se los mandamos al correo o al foro? Al foro. Todo al foro.
Salvo que Ya. sea un tema muy personal, por ejemplo, obviamente no lo va a subir al foro, me lo envía directamente al correo, porque si es personal, entonces lo más probable es que yo pida ayuda, porque hay temas que no voy a poder arreglar, ¿ya? Y probablemente lo comente con la jefa de docencia para ver qué hacemos en ese caso, ¿ya? Pero las otras preguntas, mándenlas al foro, ¿no? Al foro. ¿Ya? ¿Por Ya. qué? Porque en el foro, como yo las voy a contestar, queda disponible el tiro para todos. Y así, si alguien tiene la misma duda, lo busca en el foro y inmediatamente resuelve el problema y no tiene que estar esperando preguntarme a mí, y que al final puede que a alguien le dé la respuesta de una forma y a otra le varía un poquito y se entienda, pero el profe está en respuesta distinta. No, todos tienen la misma respuesta, es súper claro. Así que pregunten ahí. Además, recuerden que hay que empezar a ver lo que ustedes van avanzando y vamos a partir las clases con los grupos que quieran o hayan pedido. En realidad, recuerden que una vez a la semana tienen que decirme cuál es su avance, ¿ya? Esto es para que no queden al final del periodo haciendo el trabajo. Que me ha pasado que hay gente que 3 horas antes, y literal, 3 horas antes se ha puesto a hacer el trabajo antes de que finalice el plazo. Un desastre, ¿ya? Porque 3 horas antes no se puede hacer todo. Entonces, van avanzando, van trabajando y así no tenemos problemas. Entonces, recuerden, voy a subir los datos, empiezan a trabajar con ellos, ya les voy a poner qué lecciones para que también la puedan revisar en el aula. Vayan viendo los conceptos y más o menos me van diciendo, profe, nosotros queremos hacer una revisión evaluativa, una evaluación formativa del proceso, que básicamente es comentarlos para que yo los ayude o los guíe un poquito, ¿vale? Eso sería. Profe, ¿Sí? ¿sabe qué? En este momento yo no me encuentro matriculado en la U, entonces no, por lo que me dijeron, Hola, profe, usted buenos realizó días. Una pregunta. Pero, hay alguien primero. Dime. Ya, sí. Es que me comentaron que usted realizó los grupos, entonces yo no tengo ninguna información sobre eso. No tengo acceso al aula ni eso. Ya, el problema es que los grupos trabajan en el aula con los inscritos. Ya, ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Mándeme alguna información a ver cómo lo hacemos, porque si no está inscrito, los manejo y automáticamente están en internet en el aula. Y todo va en el aula. Entonces, si no está matriculado, me complica. Mándeme un correo entonces para ver qué hacemos y vemos cómo trabaja. ¿Vale? Ya, ok. Ya, bien. ¿Había otro que iba a preguntar? Disculpe, no me dijo su nombre. Yo, profe. Ya, dígame. Era respecto a las ayudantías, ¿cuándo empiezan? No, el curso no va a tener ayudantía. Ah, ya. Nada, así que no se preocupen. Ese horario es para el trabajo personal. Ya, profe. Entonces, Gracias. cualquier problema que tengan me avisan. ¿Ya? ¿Alguien más? Hola, profe. Dígame. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Aquí. Lo que quería consultarle es como la pauta que nosotros teníamos que guiarnos para desarrollar el video. Eso no puedo como comprender todavía. Ah, perdón, me lo repite porque parte de la pregunta se me perdió. Mi BTR no es muy Ah, bueno. ya disculpe. Que le quería consultar cómo tenemos que realizar el video. O sea, alguna pauta que tengamos que nosotros dar en el desarrollo del video. Ya. Básicamente, ustedes saben hacer informes escritos. Tiene cuál es la pregunta, cómo lo van desarrollando y cada una de las partes. Eso. Lo único que les pido yo es que en vez de hacerlo escrito, lo hagan en un video. Entonces tendrán que poner la pregunta, colocar conceptos si quieren. Hay grupos que ponían conceptos primero y después los aplicaban, otros iban trabajando y a medida que lo iban aplicando los conceptos, lo iban explicando e iban desarrollando. ¿Cuál es el objeto de esto? Que ustedes expliquen qué pensaron, cómo lo hicieron, cómo lo desarrollaron, cómo aplicaron los conceptos que están y que manejan los conceptos, y eso, y lo pongan así. Este es el desarrollo y llegamos a tal cosa. Para esto usamos tal y tal cosa. ¿Ya? Pero eso en general es libre cómo lo hacen. El tema es que tienen que quedar claro qué hicieron, nada más. La claridad de qué conceptos usaron, qué significan los conceptos y cómo los usaron, tiene que estar plasmado en el video. ¿Ya? Para que no haya problema. Pero si después quieren alguna pauta más específica, la podemos manejar ahí para poder dejarlo. Pero no hay problema. Bien. ¿Les contesté la pregunta? Vale.
Ni una duda más, nada más. Vale. Yo Entonces, sí, dígame. sale como los grupos de trabajo para el trabajo 1. ¿Eso Sí, el equipo de significa uno. que van a ir rotando los grupos o...? Van a hacer cada trabajo, yo sorteo los equipos. ¿Por qué no los puse todos? Porque el semestre pasado los puse todos al principio. De hecho, partió la primera clase y yo tenía todos los equipos armados. Adivinen qué pasó. Hubo un periodo de cambio de retiro o de cambio de carga académica y hubo alumnos que se retiraron, por lo tanto dejaron botados los equipos y otros grupos y otros alumnos que se incorporaron. Entonces, ¿dónde yo los ponía? Y estuve harto rato porque esto dura como un mes. Entonces dije, ya, este semestre no lo voy a hacer así, voy a hacerlo por trabajo, porque si no se me va a complicar. Ahora, si quieren como curso, me dicen, profe, no, pónganlos todos nomás, bueno, los pongo, pero sabiendo que van a haber cambios, ¿ya? Porque si el siguiente trabajo hay alumnos que decidieron incorporarse o alumnos que decidieron desinscribir porque, no sé, por cualquier motivo no quieren seguir tomando cursos este semestre, vale, yo no los puedo obligar, ¿ya? Lo que sí les pido, ya que estamos casi todos, que si alguien se va a retirar y ya partió con un equipo, no hay problema que se retire, pero termine el trabajo con el equipo, ¿ya? Dura 2 o 3 semanas, no es más que eso, y se van a reunir algunas veces. No dejen votados a sus compañeros, porque me ha pasado en algún semestre que un alumno se retira y los compañeros vueltos locos buscándolo y no le contestan, no hacen nada, y tienen que avanzar, pues. Entonces es complicado. Entonces yo les pido que en ese caso trabajen con esto, ¿ya? A ver, vamos aquí. Entonces, que vean eso, que tengan cuidado, ya no dejen votar a los compañeros. Eso, por favor, que va a perjudicar a alguien, pues no es bueno. ¿Ya? Eso. ¿Pero contestado? ¿Sí? Bien. Bueno, igual haciendo... Ya nos pasamos, porque hasta el 45 vamos al 52. Ya. Entonces, esta clase, acuérdense preparar la próxima clase, contar las preguntas, porque voy a hacer lo mismo que ahora, voy a poner preguntas, y va a ser mucho más en base a lo que ya estudiaron, con lo que, más que yo explicarles cosas. Y los equipos que ya estén trabajando, ir viendo si tienen alguna duda para el miércoles o el viernes presentar avance, ¿vale? Así que, Profe, ¿cuándo va a proporcionar los temas a los grupos? yo de aquí al viernes, bueno, lo dije al principio, probablemente no quedó claro, de aquí al domingo debo tener ya subido las preguntas a cada equipo, que es una pregunta. Y de hecho, como los voy a subir al aula, todos los van a ver. Todos van a hacer que le pregunte al compañero. Eso no es problema. Ya, no me preocupa. ¿Vale? Ya. Profe, Oh, otra cosa. sí, dígame. Para el desarrollo de los trabajos, ¿el ¿Mm? material para realizarlo estará en el aula o tenemos que investigar nosotros? Hay parte en el aula y obviamente parte de investigación. ¿Sí? Parte del tiempo de autoestudio que ustedes tienen. Pero gran parte está en el aula. Y si tienen muchos problemas, me preguntan, profe, no tenemos esta materia. La mayoría está, de hecho, muchos ejercicios están resueltos en el libro. Pero si aún tienen duda, profe, nos falta esto. Entonces, si veo que es un tema más profundo, les hago un video, se lo subo, no hay problema. Ya no, tampoco es como lo que hay, se acabó. No, podemos ir armando cosas a medida que ustedes vayan requiriendo. No me complica. Sí. Ya, muchas gracias. Vale. Ok, chicos, los voy a dejar porque tengo que empezar a preparar el otro curso. Así que estén bien, cuídense, ojalá estemos todos bien. Recuerden mantener las medidas sanitarias de distancia que quieren con las personas y con los otros grupos y cuídense harto. Ya, nos estaremos viendo el miércoles. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Un gusto.